Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en nuestro módulo de estudios bíblicos. Estos estudios bíblicos son estudios históricos y con datos históricos. Es decir, no son interpretaciones bíblicas. La mayoría son datos históricos. En el anterior tema vimos cómo se componía el Antiguo Testamento, cómo nació, cómo es el Antiguo Testamento hebreo. Vimos que inicialmente estaba de 22 libros, tal y como está el alefato hebreo. Después se compuso de 24 libros. Vimos la razón por la que son solamente 24 libros. Ahora vamos a ver, para no extendernos, porque como tiene muchos datos, pues el tiempo es limitado. Vamos a dar paso rápidamente a lo que es el Nuevo Testamento. Este tema es el Nuevo Testamento. Dice dice la Biblia. Quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Esto está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Dice, el Nuevo Testamento comprende de 27 libros escritos después de la resurrección de Jesucristo. El Nuevo Testamento incluye 4 evangelios, hechos de los apóstoles, que es la historia de los primeros tiempos del cristianismo, las epístolas o cartas de Pablo u otros autores, y el Apocalipsis o el libro de la Revelación. Particularmente, este es el todos los libros son excelentes, son grandiosos en la Biblia, pero particularmente yo me inclino mucho por este último, porque son las promesas de Dios, es la promesa de Cristo que nos promete la vida eterna, nos promete la salvación, eh, da diferentes promesas. Muchos les da miedo leer este libro, les da miedo y tienen un prejuicio acerca de este libro, pero este libro está lleno de amor, porque tanto en los primeros capítulos como en los últimos están las bodas del Cordero y el reino eterno y la descripción de lo que es la Nueva Jerusalén. Amén. Cierro paréntesis. Algunos libros identificados como epístolas en particular a los hebreos son en realidad tratados teológicos. El Nuevo Testamento consta de 29 escritos entre el año 50 y el año 150 después de Cristo. Amén. Como los apóstoles reclamaran que se les atribuyera sus enseñanzas escritas y orales en la misma autoridad que tenía el Antiguo Testamento. Ordenaron que sus epístolas se leyeran públicamente y fueran intercambiadas entre las iglesias. De esta manera, era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida al Antiguo Testamento y que el canon de la fe en aquel entonces se agrandara. El Nuevo Testamento nos permite señalar el inicio de esas adiciones. Un libro tenía derecho a figurar dentro del, dentro del canon cuando los apóstoles habían ratificado su transmisión a la iglesia y porque el libro había sido escrito por uno de ellos, estaba cubierto por su autoridad. Era la doctrina apostólica. Hay pruebas a lo largo de los siglos I y siglos I, II y III que se fueron reuniendo bajo ese principio los libros del Nuevo Testamento. No obstante, por diversas razones, la formación del conjunto fue haciéndose lentamente. Al principio, algunas iglesias solamente reconocieron la autenticidad de ciertos libros. No fue hasta que el conjunto de creyentes del Imperio Romano tomó conciencia
de su unidad y que se admitió universalmente la totalidad de los libros reconocidos como apostólicos. La doctrina de los apóstoles era la norma de la fe, eran sus epístolas las que leían en el culto público. A principios del siglo II se les llamaba sin reservas. Las escrituras se admitieron los escritos de Marcos y Lucas porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y Pablo. Para esa época los cuatro evangelios habían sido recibidos por todo, en tanto, según segunda de Pedro, los lectores de esta epístola ya conocían una colección de las epístolas de Pablo. Ya para entonces se empleaban los términos para designar las escrituras y los evangelios y los apóstoles. ¿Cómo se decidió qué libros incluir? No fue Pedro, ningún apóstol, quien decidió, porque ya habían muerto. Cuando la iglesia tomó la decisión final de cuáles libros incluir en el canon, fue una decisión respaldada por la tradición oral de diferentes iglesias. Con la mayoría de libros no fue complicado, porque estaban en la lista de libros no controversiales para incluir en la lista de libros heréticos que nunca se iban a incluir. Usaron varios puntos claves para decidir si incluir el libro o no. Uno, si fue escrito por un apóstol o cerca de un apóstol. El libro vino del tiempo de los apóstoles y de la iglesia más primitiva. Contuvo solamente enseñanzas de la sana doctrina que está de acuerdo a las creencias impartidas por los apóstoles y que no contradijeran los libros canónicos. La mayoría de las iglesias lo veían como ins- escritura inspirada por Dios. El libro mismo se declaraba inspirado por Dios. Los libros dudosos fueron Segunda de Pedro, un estilo muy distinto que Primera de Pedro, tal vez por falta de ayuda de un escriba. Véase Primera de Pedro 5:2. Judas, por citar un libro fuera del canon del Antiguo Testamento, el libro de Enoc. Las cartas pastorales de Pablo, por tener un tono diferente que sus demás cartas. Eh, amén. Vamos a hacer una pausa. Anteriormente no lo había hecho en este canal, pero tenía la duda de por qué no se incluía en el canon el libro de Enoc. La respuesta la acabo de obtener. La acabo de obtener porque justamente esa era mi duda, ¿por qué Judas citaba a Enoc y no se incluía dentro del canon del Antiguo Testamento? Eh, es decir, Judas leía el libro de Enoc, y si Judas citó Enoc para una epístola, quizás la iglesia también leía Enoc. Sin embargo, mi duda es por qué no lo incluían en el canon del Antiguo Testamento. Y eso está en el anterior estudio, donde quienes decidieron que fue entre los años antes de Cristo, incluyeron el libro entre el año 250 y 150 antes de Cristo, decidieron no incluir el libro de Enoc. Amén. Fueron los mismos hebreos los que lo descartaron. Yo tenía la idea de que lo habían descartado los gentiles. Amén. Vamos a cerrar paréntesis por temas de tiempo, porque el tiempo es limitado. Las cartas pastorales de Pablo por tener un tono diferente. Santiago por ser principalmente al interés de judíos y no de los griegos, por una supuesta contradicción con las ideas de Pablo. Yo particularmente sí veo algún tipo de disensión, no contradicción, pero este no es el tema. Lo, eh, lo agendaremos para tema,
Por cierto, tengo un tema entre la epístola de Judas contra la epístola de Pedro. Tienen mucho en común. Quizás, pues, para algunos teólogos estoy descubriendo el agua azucarada, pero pues esto es nuevo para mí. Eh, Perdón nuevamente, ya llevo tres paréntesis. Segunda y tercera de Juan, por ser muy corto y no de interés universal, enfocados en asuntos muy personales, pero al fin los pros superaron los contras en cada uno de los ejemplos anteriores y en las manos de la Iglesia el Nuevo Testamento tomó la forma que tiene el día de hoy, en el idioma en que fue escrito. Las versiones más antiguas del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego llamado Koinó o griego común. Era el, di- Era el idioma popular que se utilizaba en los hogares y mercados. Los especialistas creen que el idioma en que originalmente se redactó. Hay quienes que han señalado que estos documentos subyacen originales en arameo, en especial el Evangelio de Mateo y la Epístola a los Hebreos, pero todos estos llegaron a nosotros en griego, seguramente el idioma original en que fueron escritos. Libros no canónicos del Antiguo Testamento no son más que una fracción de producción literaria en los primeros tres siglos. Los principales tipos de documentos del Nuevo Testamento, evangelios, epístolas, apocalipsis, fueron muy limitados, eh, atribuyéndose los nombres de los apóstoles para acreditarlos, también para llenar el vacío del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sobre la infancia y juventud de Jesús satisfacer el apetito de más milagros, así como alegar revelaciones más novedosas y completas. Durante esa época circularon hasta 50 evangelios. Muchos de estos libros no canónicos han sido recopilados, publicados como apócrifos del Nuevo Testamento. Entre los evangelios apócrifos citamos el evangelio de los ebonitas, el de los egipcios, interesante, esto no, el de los Marción, el de los 12 apóstoles, el de Pedro y el de Bernabé. De carácter fantasioso se conocen el protoevangelio de Santiago, el pseudo Mateo, la Natividad de María, el Evangelio de Tomás, de donde cuentan historias de un niño haciendo pájaros de barro a los que da vida, el Evangelio de la infancia, el de Pedro, el de Nicodemo. Lo anterior no agota el catálogo, sino solo es una muestra de los escritos que se difundieron en los primeros siglos. Sus fechas de redacción oscilan entre el segundo siglo hasta el siglo V, quinto. Existen además epístolas apócrifas, entre ellas unas que supuestamente fue escrita por María y otra escrita por Jesucristo. También apocalipsis apócrifos, entre ellos el de Pedro, Pablo, María, de Tomás, de Esteban y uno no canónico de Juan o Logrón. Y son bastantes. Tenía la idea que eran menos. Eh, en el año 303 sobreviene la feroz persecución ordenada por Dioclenanio con su quema de las escrituras cristianas. Esto no solo fomenta indirectamente la multiplicación de copias clandestinas, sino que acelera la fijación del canon, puesto que existe el problema de cuáles escrituras han de salvarse y perseverarse a toda costa. Era ineludible que se presentaran los escritos de los apóstoles, puesto que estos contenían el cumplimiento de todo lo que los profetas habían profetizado sobre Jesús. El mismo apóstol Pablo proporcionó en su epístola una muy buena pista de que este proceso había tenido lugar incluso mientras él vivía. Pedro se ocupó que sus escritos se conservasen permanentemente. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Primera y segunda de Pedro 1:15. La lectura pública de los escritos de los apóstoles, juntos con lo de los antiguos testamentos, también indica que Dios estaba reuniendo
y que la iglesia estaba aceptando las escrituras del Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Hacia el final del primer siglo ya se había revelado la voluntad de Dios en su totalidad y se había registrado en las escrituras. Por lo tanto, podemos descartar la idea de que la iglesia primitiva no conoció el canon completo del Nuevo Testamento hasta finales del siglo IV, época durante la cual la iglesia canónica se proclamó como la voz autorizada del pueblo de Dios. Este razonamiento otorga a la iglesia católica una usurpación de autoridad que está reservada exclusivamente para las escrituras. Existe para manuscritos encontrados que conformaron el Nuevo Testamento. Existe para el Nuevo Testamento una gran cantidad de manuscritos debido a las persecuciones, especialmente la de Diocleciano. Desaparecieron copias anteriores. Estos datos constituyen la evidencia de la antigüedad de los textos del Nuevo Testamento. Las principalmente fuentes de texto son óstacas, pequeñas piezas de barro cocidas usadas como material de escritura, contienen menos fragmentos del Nuevo Testamento y por lo mínimo carecen valor para reconstrucción del texto. Los papiros son de inmenso valor para la historia del Nuevo Testamento debido a su gran antigüedad. En conjunto datan del siglo II al siglo VIII, si bien la mitad provienen de los siglos III y IV. 6, perdón, existen cerca de 100 papiros con fragmentos del Nuevo Testamento. Los más importantes son Papiro Relais, es el más antiguo de los manuscritos que se han encontrado de los cuatro evangelios canónicos. Se descubrió en el desierto de Egipto, se publicó en 1935, contiene algunos versículos del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Según el estudio grafiológico, es anterior al año 150. Papiro Magdalene, el papiro que lleva el nombre Magdalena College de Oxford, donde se encuentra, forma parte de un mismo manuscrito junto con el fragmento P67 conservado en Barcelona. Contienen fragmentos del Evangelio de Mateo, un fragmento de Mateo 26, fragmentos de Mateo 3, Mateo 5. Están fechados en el año 130. Defienden una datación anterior de los papiros hacia el año 70, a los que se oponen autores como Puch, Ernest o Mauro. Del conjunto de 5 papiros Borner que se conservan en la Biblioteca Colón de Ginebra, destaca el papiro 66 que se encontró en Egipto. Contiene 14 capítulos del Evangelio de Juan. Está fechado en el año 200. El papiro 75 del siglo III contiene los Evangelios de Lucas y de Juan. Chester Beatty, escritos antes del año 250, contienen fragmentos de las epístolas de Pablo, de Apocalipsis y de los Evangelios. Contiene fragmentos de 4 evangelios canónicos y de los Hechos de los Apóstoles. Contiene epístolas de Pablo. Contiene un fragmento del libro de Apocalipsis. Los pergaminos, encuadernados en forma de libros, forman la serie más numerosa de testimonios del Nuevo Testamento. Son de inmenso valor al ser testimonios del texto original, al igual que reproducen eh, más o menos fielmente, se conservaron bien porque estaban hechos en pergamino. Los códigos se dividen uniciales, escritos en letras mayúsculas gruesas no ligadas sin espacios entre palabras y sin puntuación, minúsculos. Los uniciales se prevalecían entre los siglos III, los siglos VII, los minúsculos a partir del siglo IX. Muchos de los códigos reciben el nombre del lugar en que fueron encontrados o del lugar donde están actualmente. Los códigos más apreciados son el Códice Vaticano, contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los 70 y del Nuevo Testamento, pero las páginas 1519 y 1536 desde Hebreos hasta Apocalipsis se perdieron y fueron reemplazados por un minúsculo suplemento del siglo XV. Consta de 759
falta una parte importante del Génesis, algunos salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pérgamo eh, es muy fino y delgado, posiblemente se realizó en piel de antílope. El Códice Vaticano es uno de los manuscritos más importantes para la crítica textual. Es uno de los ejemplos más destacados. El tipo sexual del textual alejandrino fue ampliamente utilizada por Brooke Foss, Fenton John Anthony para su edición del Nuevo Testamento del griego de 1881. Códice Sinaítico, de extraordinario valor para contener el Nuevo Testamento en su totalidad, como probablemente mm, en Alejandría como el Vaticano, quien comparte muchas particularidades. La historia de su descubrimiento en Sinaí por von Dieterburg. Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino es un manuscrito del siglo V de la Biblia griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta y del Nuevo Testamento, junto con el Código Siniático y el Código Vaticano. Es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia. Deriva de su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue el hecho. En 1627, el patriarca Constantinopla, Cirilo Lucarsis, quien previamente fue patriarca de la Alejandría, presentó el Codex Carlos de Inglaterra. Está escrito con letras correspondientes a la llamada escrita, escritura inicial. El texto está escrito en dos columnas. Hay entre 46 y 52 líneas por columna, de 20 a 25 letras por línea. Las líneas iniciales de cada libro fueron escritas en tinta roja. Las secciones en el libro están marcadas con una letra más grande puestas en el margen. Códices Bezac del siglo V solo contiene los evangelios y los hechos de los apóstoles. El texto de los hechos difiere algo de otras versiones. Códice de Fren del siglo V, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, con lagunas. El Nuevo Testamento impreso. El primer Nuevo Testamento se imprimió en el idioma griego, fue editado en 1516 por parte del humanista holandés Erasmo e impreso por el suizo Froten de Basilea. Erasmo solo tuvo acceso a 6 manuscritos griegos que estaban escritos a mano, los cuales provenían del siglo VII y el siglo VIII. Tal situación debe enfocarse sobre la razón que todos, con excepción de uno, tuvieran el texto bizantino. Este Nuevo Testamento, que se basó en manuscritos del tipo indicado en los siguientes 100 años, fue editado varias veces, haciéndose pequeños cambios, y se llegó a conocer como Textus Receptus. El Textus Receptus, tal nombre se deriva de la expresión latina que quiere decir texto recibido. Durante 200 años más se realizaron dos grandes desarrollos en relación con este tipo de texto. En primer lugar, en los siglos 17 y 18, los expertos de Inglaterra y Alemania empezaron a comparar los textos de los manuscritos. En ese entonces se conocían como el Textus Receptus. Se preocuparon grandemente, sobre todo por identificar y registrar las lecturas variantes que diferían lógicamente con las del Textus Receptus. A raíz de tales hechos, los investigadores empezaron a cuestionar si de muchos de los versículos del Textus Receptus eran los mismos que se habían usado originalmente en los escritores del Nuevo Testamento. En segundo lugar, durante los siglos 18 y 19, los eruditos empezaron a formular los principios que sirvieron para concluir el texto que no representaba el testimonio textual. En virtud de la exhaustiva revisión fueron realizadas en el texto recepto, se determinó que en ese momento que eran millares de diferencias entre este y las ediciones críticas del Nuevo Testamento. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho ver que tales diferencias carecen de importancia mayor, toda vez que éstas radican especialmente en ortografía, tiempos verbales y el uso de palabras diferentes que tienen el mismo significado. Estas diferencias y muchas otras no son muy
importantes respecto a la escritura del Nuevo Testamento. Es más, ninguna doctrina fundamental se ve afectada por diferencias textuales. El nombre de Textus Receptus proviene de la introducción a la segunda edición de El Sabir, conocida como edición de Erasmo, en donde se dice Textum Ergum ab omnis receptus, que traducido al latín se lee el texto que tenemos ahora, que es recibido por todos. Este texto se basa en la primera edición del Nuevo Testamento griego, Teodoro de Beza, alumno aventajado de Calvino, quien usó este manuscrito del siglo V, que fuera robado en 1562 por los hugonotes, calvinistas franceses, de un monasterio francés durante las llamadas guerras de la religión, el famoso Código de Beza. Post Wiscombe y Fento Juan Anthony, muchos investigadores europeos, entre los que se encontraban Lachman, Tishman, desempeñaron una importante función en el derrumbe del Textus Receptus, pues fueron dos eruditos británicos que más influyeron directamente en tal circunstancia, quienes en los años 1881 publicaron el Nuevo Testamento en el original griego. Eran dos ministros anglicanos encargados de hacer una versión del texto bíblico. Fueron quienes primera vez abandonaron el texto Receptus, compilando un texto propio basado sobre los textos críticos alejandrinos, código satánico y sinático y vaticano. La actitud de estos hombres hacia el texto bíblico fue considerado como un libro más sujeto al error humano. Desde ya no creían en una infalibilidad de las escrituras ni en la veracidad de las historias de sus relatos, ni de los milagros. Sin embargo, a pesar del testimonio cristiano, sí se podía llamar así, decadentes de su vida. No obstante, su erudición fue recibida por la teología de la época, que se ocupaba entonces de negar las verdades bíblicas más que afirmarlas, de sembrar dudas antes de que confirmar los corazones. Estos dos hombres profesaron doctrinas erróneas. A continuación, algunas referencias de su marcada apostasía. No creían en la fe como medio de salvación. Decían que el cielo solo existía en la mente del hombre, Logrum, que solo era un estado en un lugar. Weston creía en las comunicaciones espiritistas con los muertos. Admirador de María, Weston llamó a su esposa Sarah Mary. Ford era admirador de Darwin, su teoría de la evolución. No creían en la expiación del pecado realizada por Cristo en la cruz, etcétera. Conclusión: como creyentes aceptamos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero no solo porque un concilio haya decretado su canonicidad, y tampoco porque tengamos a nuestro favor el testimonio de la historia. Su contenido inspirado por Dios contiene una prueba interna dada por su Santo Espíritu, que certifica a nuestro espíritu la verdad contenida en la palabra de Dios. Y si por esto fuera poco, los cambios en nuestra vida son atribuidos al aceptar y obedecer el consejo divino. Amén. Que proviene de nuestro Creador. Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas de las cosas que se dicen en la Biblia las hemos aplicado en nuestra vida y se han cumplido. Por lo tanto, esto da veracidad de las escrituras. Eh, Sin embargo, pues queda una duda de si en algún tiempo fue quitada una palabra o fue agregado algo. No lo sabemos. Ni tampoco nos debemos afanar en investigarlo. Debemos afanarnos en obedecer lo que tenemos. Y no, si no obedecemos lo que tenemos, ¿cómo pretendemos buscar obedecer algo que no tenemos? O sea, si no somos obedientes en lo poco, ¿cómo podemos hacer obedientes en lo mucho? Amén. Damos la gloria a Dios y los esperamos en nuestro siguiente tema. Amén, amén y amén.